presentación a nuestra queridísima amiga, la doctora Alex Pérez. Por favor, recíbanla con un aplauso. Y la doctora Blanca García nos va a estar haciendo favor de traducir. So, English speakers, you may resource to your wireless handsets to follow. Nope, not yet. So that's what you call a delaying tactic. Something very important to understand in our knowledge world. Esto fue una táctica de retardar la acción. Esto es algo muy importante que ustedes deben aprender en el mundo de la administración de conocimiento y del desarrollo basado en conocimiento. Alguien me está pidiendo otra vez. Well, we're nearing the end of the conference. Estamos casi al final de la conferencia. The very last plenary session. Y es la última presentación. And it's not surprising that we've saved the best for last. Y no es sorpresa que hemos reservado lo mejor para el final. Now you've heard the word sustainability used in 5 or 6 of our presentations already. Ustedes escuchan, la palabra sustentabilidad en 5 o 6 presentaciones anteriormente, pero ahora we're going to focus on sustainability. Pero ahora nos vamos a enfocar en la sustentabilidad. Yay, they got it. Okay, let's give them a round of applause. Ok, vamos a dar un aplauso a don Jesús porque hizo el milagro de poner todo lo que se necesitaba para esta presentación. Lo acaba de lograr. Don Jesús es el técnico que nos asistió durante todo este evento. So while we're waiting, oh good. Sí, otro aplauso. I want to ask you a very important question. Les voy a preguntar una pregunta muy importante. What would all your efforts be worth if they were not sustainable? La pregunta es, ¿de qué valdrían todos los esfuerzos que ustedes hagan si esos esfuerzos no son sustentables? And now it's very important to understand that sustainability does not mean keeping things the way they are right now. Ahora, es muy importante entender que la sustentabilidad no es sostener las cosas como están en este momento ahora. It's so much more than that. Es muchísimo más que eso. So consider a forest. Now, new seeding must be planted, and you have to nurture, it has to be nurtured, and then you have to thin out the older trees so that there's sunlight and nourishment for the new growth. Por ejemplo, pues consideren ustedes cómo se siembra una semilla. Primero hay que plantarla y cuidarla, y luego hay que quitarle a un par de árboles que le están dando sombra y que no la dejan crecer. And the whole ecosystem must be kept in balance. Y el ecosistema completo tiene que estar considerado dentro de un balance. It's pretty easy. You know, if I was younger, I'd really enjoy this. ¿Say that again, Alex? Never too old. Dice, nunca se es demasiado viejo para disfrutar de todo esto. So, Shankar Sitharam, did I say it right? Sitharam. Okay. Born of Indian heritage, but in fact born in Mumbai. I thought that was fascinating. He's a professor of business, marketing, advertising, knowledge management, and global citizenship at the University of Centennial College in Toronto, Canada. Tenemos aquí al doctor Shankar Sitharam, que es originario de la ciudad de Mumbai, en India, pero es residente y nacional de la ciudad de Toronto, en Canadá. Él trabaja con temas de marketing, temas de se me olvida en este momento, negocios, estudios de negocios y otros temas también ligados a
la ciudadanía global y trabaja para el Colegio Centennial en Toronto. Shanks, as he is fondly called, and what you no doubt will be calling him by the time you finish listening to him, has authored academic papers on intellectual property in BRIC countries. I'll let you catch up. Sí, familiarmente todos lo conocemos como el Dr. Shanks y ese es su nombre corto, y él pues ha tenido publicaciones importantes en el área de propiedad intelectual. Success and failure cases in IT business. Tiene varios casos de los negocios de las tecnologías de la información And new paradigms in artificial intelligence. y nuevos paradigmas de la inteligencia artificial. His riveting and animated approach has earned him the reputation as a life changer. Y su estilo de acercamiento, los modelos que utiliza, le han ganado el apodo de Life changer. el apodo de el que cambia vidas. So, hold on to your seats as we fly. Can you hear it? Yeah, sorry, I'm alright now. So, hold on to your seats as we ride into the world of sustainability with a focus on disaster management. Él se estará enfocando a el tema de administración de conocimiento y administración de riesgo y pues en realidad Alex nos está invitando a amarrarnos el cinturón porque esto va a ser un buen viaje. And I give you chance. Y entonces, por favor, recibamos a Shanks. Good afternoon, everyone. Hola, buenas tardes a todos. All right, so no point in calling. You can carry it. Somebody apparently this is not on. Instead it's on. It's okay. All right, so study of PM research and disaster management, integration. Thank you for the opportunity of speaking here. I'm from the Department of Business, and I'm new to teaching as compared to some of these people. I've only been in teaching for about 20 years. Bueno, les quiero anunciar que, bueno, pues efectivamente, así como fue anunciado, You can see I'm very young. he estado en el mundo de la enseñanza por 20 años, así que, como pueden ver, pues soy muy joven. All right, so my topic is such that I wanted to emphasize knowledge management when I studied where an active one. Quiero enfatizar que en mi plática de esta tarde pues voy a utilizar el tema de la administración de conocimiento, que es lo que he estado ubicando en los últimos 20 años. And I quote Jax from the year 2005, when he defines knowledge management as the practice of selectively, I think the key word is selectively applying knowledge from previous experiences. In knowledge management, we talk a lot about tacit and explicit knowledge, which has a lot to do with experiences. And then how do you apply that to decision making? And most important than that, are you taking the right decisions for the future? Ok, aquí yo quiero proponerles esta definición de administración de conocimiento, que es justamente la capacidad o habilidad para transformar las experiencias vividas en algo aplicable y utilizable. In other words, this knowledge management, we often talk about the action orientation, and earlier in the day, Professor Urias, yes, he talked about the action part, the 13-part knowledge management objectives as set down by the United Nations. And I really like that because knowledge management is getting into the action orientation, or what we call as AM in action. Bueno, nosotros estamos tomando esa parte, esa noción dentro de la administración de conocimiento que se refiere a tomar la acción y tomar decisiones respecto de
a la administración de conocimiento o a partir de la administración del conocimiento. Anteriormente el profesor Andreas estuvo proponiendo justamente este tipo de acercamiento que hace la ONU para sistemas de toma de decisiones a partir de experiencias. Right, so these are things which we know in knowledge management. We try to integrate Shanks, I can't hear you if you move. all the time or move away from Sorry. Yeah, exactly. Now you can. Yeah, thank you. Okay, in EM, we try to often integrate ourselves with things like CRM. In some work that I did in the past with certain banks, there was this back office with a helpline, which we try to integrate. So there is a whole lot of data that is fed into the system. So for instance, if you go on the website, now the information that gets logged in is the fact that you came in there, how much time did you spend on which page, etc. But this information can be sort of drilled down vertically. You know, it's like drilling into mine. Shanks está comentando que efectivamente en Knowledge Management hacemos esta técnica o esta estrategia de integrar diferentes partes en un todo y así hacer funcionar los sistemas como si estuvieran cada uno en su lado, cada uno en su parte y tratar de ligar a todos de manera funcional. Right, so in other words, most knowledge management practitioners are here to tell you that for many years they have persuaded their local governments to become e-governments. And e-governments are very seized with the fact that the integration of various arms of the government, you know, in marketing and business we call it CRM, and in the government it's called service. Or, you know, for instance, I come from Canada, where all departments of the government are known as Service Canada. Ok, aquí Shank está anotando que pues muchos de los gestores de conocimiento les van a venir a convencerlos a ustedes de que sí convencieron a sus gobiernos de hacer este juego del gobierno electrónico y de que trataron de integrar diferentes partes, cada una de esas partecitas, algunos de los sistemas se llaman CRM y entonces la gente cree que realmente todos los sistemas están integrados. Pero estamos viendo que no es así. So if I would say that the service is the front face of what you see, what you do not see, the back. The backside in knowledge management are the knowledge workers, the knowledge enablers, the knowledge practitioners. And very much the objective of today's session, the proposal is to integrate knowledge management, the sharing, the ERP solutions, teamwork, capital formation, building a knowledge exchange, something very big in PM. Building in metrics, meaning do you have a form of measurement? For instance, in my previous life when I was in marketing, it was, I don't know, 40 years ago, yeah, I'm not that old. But we used to have metrics to measure customer performance. If customers said they were satisfied, you had some kind of metrics. Okay. Shanks está comentando que, bueno, efectivamente hay un lado soleado de la administración de conocimiento, pero atrás de todo esto pues están todos los cables y demás que unen realmente a todos esos personajes que llamamos gestores de conocimiento, aprendientes de toda la vida, gestores de la administración de los sistemas, etc. Y bueno, dice, yo sé que todo esto sí puede integrarse, hay un gran trabajo detrás para integrarlos, pero bueno, él dice, yo he estado trabajando en esto pues hace ya casi 40 años y en mi primera vida yo trabajaba en marketing y conozco esa fase en donde hay primero la creación de esa imagen y después realmente la creación de lo sustancial que es el enlazar todas esas partes y redes en un todo integral. I don't know. Y en esto él entra en un tema de lleno que se llama la administración del riesgo. So when I went into this subject about a year ago, I discovered that disaster is a subject which is often addressed to by sociologists. Y bueno, también en la administración del riesgo hay una temática específica que es la administración de desastres y he encontrado con que es un tema que realmente muchos sociólogos están involucrados en él. And a very suitable person who leads to serendipity, John Stuart Mill,
once said, what is so often cited, I wonder, is the great rapidity or the great quickness in which countries recover from a state of devastation, Aquí referring to earthquakes and things like that. él está haciendo una referencia a John Stuart Mill, que alguna vez dijo que le sorprendía la rapidez o la capacidad rápida de algunos de los pueblos para recuperarse de algún tipo de desastre, como un desastre natural. But this appearance in a short time, so what he's referring to is that if there is an earthquake or some kind of a cyclone, a few days later, the interesting thing is that literally in a short time, all traces of mischief done by earthquakes, floods, hurricanes, and the ravages of war kind of disappear. Y entonces él dice, sí, pues efectivamente él observó que de forma rápida algunos de estos casos que él estudió, pues las ciudades se recuperaban rápidamente de los desastres. One of the most dramatic photographs taken ever is this photograph of this lady standing on a beach in Pattaya in Thailand, which is in Bangkok. And some of you would have read or seen the effects of the devastation of the tsunami. Aquí estamos viendo una foto de una señora, una dama, que está frente a lo que después fue un tsunami devastador en las costas de Tailandia, me parece. Y pues él está representando ahí que efectivamente la persona todavía está a la expectativa de lo que no conoce como un desastre. I can't hear you, Shanks. So the point that I'm trying to make out here is Drought management, along with emergency response, the U.S. Navy had actually predicted 48 hours in advance that the tsunami would hit certain countries in that region, starting with Indonesia. Indonesia has 2,000 islands. Thailand as well, parts of Sri Lanka, parts of India. But the interesting thing is, we have computers, we have knowledge dissemination, we have captured forms of big data, but this lady did not know this was happening. Ok, él está presentando este caso porque le parece interesante que de manera peculiar pues la NASA, oficinas de observación climatológica en Estados Unidos tenían conocimiento de que este desastre con el tsunami venía, se estaba acercando y de hecho tocó las costas tanto de Indonesia como de Tailandia y que pues nosotros en varias partes del mundo tenemos estas computadoras que ya programan la predicción de este tipo de desastres y con todo y esa tecnología en diversas partes del mundo, esta señora que se encuentra allí enfrente de esa ola no tenía ni idea de que esto iba a estar pasando. Sorry to say that she didn't survive this. This was taken by her boyfriend with a zoom camera 25 feet away. Esta foto la tomó su pareja, su novio, que estaba con una cámara de zoom a más o menos a unos 38 metros a lo lejos y en realidad creemos que ella no sobrevivió a esto. Right, so here comes the next thing. Así que aquí estamos con el siguiente concepto. Actually, everyone would like to know the precise form of disaster, what will it cost, what's the impact, when is it likely to happen, at what level is it, and so on. I'm sorry to tell you, it's still a very imprecise science, despite all the breakthroughs in knowledge and information that we've gathered so far. Y bueno, pues en cuanto a esto que llamamos administración de desastres, por supuesto que nosotros estamos esperando datos de, bueno, cómo prevenirlo, cuántos metros necesitamos para poner tal cosa, todo aquellas estadísticas que nos pueden ayudar, si no a prevenir, a paliar con el desastre. Pero les tengo malas noticias, esto en realidad todavía no existe. La ciencia del manejo o gestión de desastres todavía es muy joven y no tenemos tantas herramientas para todo ese tipo de localización de datos. It's very interesting that even till today, you normally find reaction only after the event,
And you know, it's a bit like selling life insurance to people. Esto, Charles está diciendo que, bueno, en este caso, esta disciplina es como tratar de venderle un seguro de vida a las personas. You always believe it will never happen to you, it will always be the other person. Que siempre uno cree que no le va a pasar nada a uno, sino le va a pasar al vecino, pero a nosotros no. The interesting thing is just in 1 to 2 years, 28% of human existence is wiped out, and 40% of the national economies of several countries being virtually destroyed because of disasters. Y bueno, la realidad es que el 28% de todo el género humano ha sido barrido, aniquilado en los últimos años, y el 40% de la población está bajo economías que también han tenido muchísimos problemas y desastres. I like the fact that earlier in the day Blanca spoke a lot about resilience, and that's going to be a very important element to what I'm going to be talking about. Me encantó que Blanca, en la primera parte de esta mañana, ella habló del término resiliencia, porque es un término importante y seguramente lo vamos a necesitar en pláticas como estas. So here's some quick figures to, you know, what rates of lumber crunching. Aquí les voy a presentar una serie de números. About less than 4,000 floods one year. Say that again. 4,000 floods worldwide last 1 year. Está hablando de 4.000 vuelos alrededor del mundo en el término de un año, del año pasado acá. About 3,000 storms, you know, about lightning, water-related, wind. Most of them, by the way, in the US. Y bueno, de esos 4.000, 3.000 tuvieron algún tipo de encuentro, ya sea con tormenta eléctrica, con algún tipo de huracán, de esos tipos de fenómenos naturales. Y bueno, muchos de ellos sucedieron solamente en el territorio de Estados Unidos. For all those people who deny that there's environmental change, here's the next one. Y bueno, para todos aquellos, no solo en Estados Unidos, que tratan de negar el cambio climático, pues aquí están unos pocos datos para ellos. About 500 droughts. Más o menos 500 sequías o fenómenos de sequía. And 395 instances of extreme weather changes. Y más o menos 350 fenómenos de cambio climático extremo. All right, so that those numbers are resulting in about less than 1 million people dying. Y entonces todas esas cifras nos llevan a sumar más de 1 millón de personas muertas, 1.4 million people getting injured. más o menos 1.4 millones de gentes lastimadas, heridas. The population of Canada was made homeless, about 23 million people homeless. Y bueno, algún porcentaje de la población de Canadá ya no tiene casa, perdió su casa. About a sixth of the world's population has been affected. Y bueno, 1/6 de la población mundial está siendo afectada por alguno de estos fenómenos. And about 1.2 trillion euros lost. Y 1.38 millones de euros perdidos. And this was the local collection of 2015. Y hay también un número para los recursos de la Unión Europea y perdidos. I prepared this slide before coming to Arequipa in Peru. Yo preparé este tipo de filminas de presentación pues antes de venir a Arequipa. So my friends in Arequipa will forgive me for overstating the obvious. Y entonces por favor le pide que le perdonen nuestros amigos de Arequipa, que nos perdonen por poner este tipo de datos. The interesting thing about disasters and having economic outcome, and Peru ranks number 20 in the world in that. Y bueno, está comentando que aparentemente Arequipa Perú tiene el número 20 en términos de desastres. Every time there's a natural or man-made disaster in a country, the GDP is directly affected over 88% of the time. Y cada vez que hay un desastre natural en el territorio peruano, pues hay un efecto, un impacto de casi del 80% de descenso en el Producto Interno Bruto después de cada uno de esos desastres. Hay un efecto económico. So this looks very detailed, I couldn't break it down. So very quickly what I'm going to do is give you a summary on the left side.
Les voy a dar un rápido resumen de lo que está en la columna de la izquierda. Even I'm having a hard time reading. Yo sé que nadie lo puede leer. So on one side you have losses, De un lado tienen ustedes las pérdidas and then you look at the losses, which is the direct reflection of wealth. y eso es, tiene un impacto directo en la creación de riqueza. And then if you transfer wealth into assets, Y si ustedes transfieren esa riqueza hacia activos, you're talking about housing, buildings, and structures. estamos hablando de vivienda, construcciones, infraestructura. Okay, so let me quickly move to all the others. I'm going to go through each one. Entonces déjenme moverme rápidamente hacia todos los demás elementos. But the most interesting thing is not the direct loss, but the indirect loss. Lo más interesante no es la pérdida directa, sino la pérdida indirecta. It's actually, when you have a momentum of growth and development, Llegas tú a un momento en el que estás creciendo y estás desarrollándote, the natural disaster sets it back maybe 5 to 8 years. y entonces llega un desastre y entonces detiene tu crecimiento por más o menos entre 8 y 10 años. And needless to add, with the emphasis, Y entonces no necesitamos añadir que el énfasis, the market forces take a huge plunge. que todo el fenómeno o el sistema de mercado pues se cae, tiene una caída estrepitosa. So, when you look at the things like the cost of the redistribution of the wealth, Así que cuando ustedes observan el costo de la redistribución de la riqueza en estas condiciones, you find few countries have the ability se dan cuenta que muy pocos países tienen la habilidad to fund their own disaster relief. de financiar su propio fondo para, ¿cómo se dice?, rescate de desastre. Okay, for the sake of brevity for today, Y bueno, para ser breve el día de hoy, I had Hurricane Katrina as a case study. yo tomé el caso del huracán Katrina como un estudio de caso. But the US team who worked with me on this, Y bueno, uno de los equipos involucrados en Estados Unidos trabajó conmigo al respecto requested me to keep the data out of this conference. y me pidió que no usara sus datos para esta conferencia. But let me tell you a quick summary of what the findings were. Pero déjenme contarles rápidamente cuáles fueron los hallazgos y resultados de ese caso. So Katrina Hurricane El huracán Katrina, was known to at least 8 organizations. por lo menos lo conocían 8 organizaciones They knew between 3 to 6 weeks before it arrived. y realmente supieron que venía más o menos entre 3 y 6 semanas antes de que llegara. From the southern and the eastern seaboard of the United States. Desde toda la parte de la costa de Estados Unidos. But what is interesting, Lo que es interesante, that within a range of 100 square miles, en un rango de unas 100.000 millas, telecom industry could not make a phone call in or out of the region. que ninguna industria podía hacer llamadas ni hacia adentro ni hacia afuera de la región, que fue dañada. And since then, Y desde entonces, the House of Representatives el Parlamento, got together and decided ellos se juntaron a decidir to investigate the telecom business para investigar a la compañía de telecomunicaciones for backup support para que les dieran soporte in the moments of crisis like this. en momentos de crisis como esta. And you won't believe what it is. Y no van a creer lo que es. It's a simple backup generator battery. Y se trata de nada más alimentar una batería que se llama de respaldo. So, now my friends told me to keep the data out of it. Así que bueno, mis amigos me pidieron que quitara los datos de esta conferencia. What we did do, Así lo que queremos hacer, we did in-depth interviews with 11 key organizers of the first response. y entonces lo que queremos hacer es estar organizados en algo que llamamos la primera respuesta. In fact, the good thing in the US, De hecho, una cosa buena que sucede en Estados Unidos this information is in the public domain. es que esta información sí está o es del dominio público. One of the things that came through that report, Una de las cosas que se transparentaron a través de ese reporte, there were other disciplines in business intelligence, dentro de unas disciplinas como las de inteligencia de negocios, like knowledge management is always said they would do,
que la Administración de Conocimiento siempre ha dicho que harían, to work side by side with disaster management services. que hay que trabajar codo a codo con las agencias que ayudan a mejorar la administración de desastres. So many of these emergency services sectors Así que estos servicios de emergencia de ciertos sectores, so for instance in the US it's called FEMA, por ejemplo en Estados Unidos se llama FEMA, Federal Emergency Management eh, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, consists of several people y estos tienen pues bastante gente who have come from frontline risk management disaster. que vienen de justamente haber atendido ellos mismos emergencias. The very interesting thing about this as it continues in my conversation with you Y bueno, lo más interesante de todo esto que les estoy contando en esta presentación is to try and focus on disaster managers operating at 3 levels. es que pues veamos cómo los manejadores de desastres trabajan en 3 niveles. The strategic level Los niveles estratégicos, being regional, state and national, a nivel estatal y nacional, and we are facing an increasingly complex set of future challenges. y están pues realmente enfrentados a unos retos futuros muy agudos. Let me turn this a little more action-oriented. Déjenme poner esto en algo más dinámico. Está tratando de encontrar el botón. Alright, so as an initiative in Canada, Y bueno, nosotros también tenemos una iniciativa en Canadá. a small task force was created Tenemos una fuerza, una armada de fuerza para desastres on the eastern side of Canada, which is Prince Edward Island, en el este de Canadá, en la parte donde está la isla del Príncipe Eduardo, with great support from our friends in the US. y con mucho apoyo de nuestros amigos de Estados Unidos. And the US National Disaster Research Council in Washington, Y también con la agencia que regula la atención de estos desastres en Washington, and in Canada called the Institute of Island Studies. y en Canadá se llama el Instituto de Rhode Island, de los estudios en Rhode Island. Came together to create kind of a system Se unieron para poner un sistema, se unieron todos para juntar este sistema which in my opinion is the first form of PM in operation. que en mi opinión es la primera forma de un sistema de manejo de desastres. So typically they're going to try and assess this island's response Y con él pues pusieron a prueba el tiempo y el tipo de respuesta de esta isla should earthquakes, cyclones, floods, extensive snow, and several natural calamities, forest fires hit them 1, 2, 3 days or many days. lo pusieron a medir diferentes desastres como terremotos, maremotos y otras cosas por ahí. So there's a lot of big data available, Así que hay muchísimos datos disponibles and using the principles of knowledge management as in sharing, y el utilizar principios de administración de conocimiento y de compartir conocimiento. a very strong element of PM which talks about team, Hay un elemento muy importante de administración de desastres que se llama trabajo en equipo. and to make things seamless, Y para hacer parecer las cosas como que ahora no hay una transición, sino que son algo continuo, not only have machine talk to machine, que hable una máquina con otra, but also to have people talk to people. pero también pone a platicar a la gente, a hablar a la gente con la gente. So as a project management exercise, Así que como un proyecto o un ejercicio de demostración de administración de desastres, we created a combined platform, creamos una plataforma combinada which in a sense means que en esencia significa you learn to be disaster prepared. perdón, usted tiene que estar preparado para los desastres. So for instance, when we talk in knowledge management or sharing experiences, Y bueno,
Entonces saben que en la administración de conocimiento siempre hablamos de compartir experiencias. This team has spoken to survivors of disasters around the world. Este equipo ha estado platicando con gente que ha sobrevivido a desastres alrededor de todo el mundo. To essentially strengthen their faith Algunos de los resultados es que realmente les han fortalecido su fe, because they become the first spokesman of any positive and negative messages. porque ellos se convirtieron realmente en los primeros conversadores de situaciones tanto positivas como negativas. If you remember, I talked about service as the front face. Y bueno, si ustedes recuerdan, hablé hace un momento de CERIS, la plataforma interfase, And the back-end operations being all those other things like, CRM and help desk facilities, etc. y luego pues también hablé de todos los componentes del sistema, como la plataforma de recepción y CERIS y todo esto. These are all on the right side, it's kind of small, but on the left side, Esto todo se ve aquí en la parte derecha, está un poco chico, pero en la parte izquierda are all the crisis response people. están tipificados ahí todos los tipos de gente que respondió a algún tipo de desastre. So if you're talking about firefighters or emergency response teams or police, Así que imagínense, por ejemplo, los equipos de bomberos o la policía, are you talking about the Red Cross, the Salvation Army? también la Cruz Roja, el Ejército de Salvación. Or even if you're talking about reaching out to your local congressperson, O imagínense ustedes que pueden contactar a su representante local en el Congreso and a whole database of short-term and long-term volunteers. y de pronto toda la base de datos pues se cae y entonces se levanta a través de un ejercicio de voluntarios. It's all a matter of tacit. Es, It's all a matter of tacit knowledge. esto es realmente un fenómeno de transición de conocimiento tácito a conocimiento explícito. Como ya me quedé sin tiempo, pues voy a ir directo al punto. Nosotros queremos integrar el fenómeno de la administración de conocimiento con la administración de desastres y el de la administración de desastres. Y estamos utilizando el Internet y los medios sociales, las redes sociales, para integrar a todos los que están siendo afectados y aquellos que podrían estar afectados en algún tipo de proximidad, tanto en tiempo como en distancia. Aquí estamos viendo una imagen en donde Shank está relatando que el gobierno de Canadá tiene una base importante de datos. Es una plataforma de recurso abierto y trabaja en una forma simple de Microsoft. ¿Pardon? Cualquier cosa pequeña cualquier dato pequeño puede introducirse en esta base de datos y generar reportes en una frecuencia semanal, y todos los tomadores de decisiones en todo el país tienen acceso rápido, primario a este tipo de datos. Y entonces en el último minuto voy a tratar de hacer un resumen de esto. Esto viene de un proyecto de investigación. Es para integrar la administración de conocimiento con la tecnología. Y bueno, una de las grandes cosas que podemos hacer en términos de la administración de riesgo es contar las historias y las lecciones aprendidas. Y bueno, moviéndose a la siguiente fase, podríamos localizar elementos
y darles etiquetas y atributos, anything from intranets to extranets, es decir, clasificarlos tanto en intranets como en extranets project management tools, y en herramientas de manejo de proyectos, mind mapping and intelligent decision support. mapeos mentales y otros tipos de sistemas de soporte. The third phase Y en la tercera fase, is to actually deploy it. eso realmente se despliega, se aplica. In short, En breve, we essentially want to try and mitigate lo que esencialmente queremos hacer es mitigar and create a sense of preparedness. y crear un sentido de preparación, de planeación. But in the long run, Pero a largo plazo, everything is as good as when you do it. esto que queremos hacer pues queda todavía en ensayo, todavía hay mucho por hacer. Gracias. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias a ustedes, señores. Un anuncio del más allá. Por favor, quienes no hayan contestado la encuesta, si gustan levantar la mano y les caerá del cielo una copia del cuestionario para que lo puedan llenar. Levanten la mano, por favor. Así o más técnico. Continue with our second speaker. He's an associate professor at the School of Civil Engineering and Built Environment, Queensland University of Technology, Australia. He is the Executive Director of the World Capital Institute. Now that should sound familiar with you. The events program. His research focuses on small cities and intelligent urban technologies, sustainable cities and sustainable urban development, and knowledge cities and knowledge-based urban development. Do you want me to stop for a moment? El doctor Jim Candler, nuestro siguiente ponente, es un especialista en temas de sustentabilidad urbana, es también el director ejecutivo para eventos del World Capital Institute. Tan is the senior editor in 10 prestigious international academic journals, has published over 100 articles and 10 books, and is chairperson of the annual Knowledge Cities World Summit. El doctor Jim Candler también es autor de cerca de 100 artículos y 10 libros y es el chairman habitual de la Cumbre de Ciudades de Conocimiento. Tan says that smart is the new sustainable, and we're about to find out what exactly that means. Tan? Tan propone que smart o inteligente es la nueva forma de lo sustentable y vamos a ver que él nos explique esto enseguida. Muchas gracias por la presentación, Alex. It's a great pleasure for me to be here. I thank the organizers who invited me. Muchas gracias me da mucha alegría estar aquí con ustedes y agradezco a los organizadores por haberme invitado. So, as Alex mentioned, I'm going to be talking about whether the smart is sustainable. So there's a little question mark here. So I'm not saying smart is sustainable. I'm intrigued to investigate whether it is or not. Entonces, lo que les quiero proponer es precisamente esta afirmación que ustedes ven arriba, que SMART es equivalente a sostenible. Y vamos a averiguar eso. And the key overall research questions I'm very interested in investigating is we have a lot of smart concepts, and particularly in the urban space. Are they really creating our cities to become more sustainable?
Nosotros escuchamos el término SMART y lo voy a usar así en la traducción para no confundir con otros conceptos. El concepto de SMART lo escuchamos con frecuencia y realmente eso de alguna manera impacta la sustentabilidad. With this question in mind, in my presentation, the first part will provide the background information on the conceptual aspects and the issue under examination, and the second part will be empirical study to create some insights from a case. Teniendo en cuenta esto, la primera parte de mi presentación va a lidiar con aspectos conceptuales y la segunda con algunos hallazgos empíricos. This is a representation cartograph of the urban population at the beginning of 20th century. In year 1900, the world population was 2 billion. And this is a representative presentation of each grid cell is half a million population. Esta es un cartograma que representa la población a principios del siglo pasado. En el 1900 la población total del mundo era de 2.000 millones. And slightly over a century today, we have reached a population of 7 billion. This is more than 3 times of the population of 100 years ago. Y solamente un siglo después la población se ha triplicado a 7.000 millones. So we are facing a major urban population increase. Así que estamos evidenciando una tremenda explosión demográfica. Again, maybe I should underline that it was the year 1800, beginning of the 19th century, we reached 1 billion. Solamente a fines del siglo antepasado alcanzamos apenas el primer billón, o sea, los 1.000 millones. In 100 years, in 1900, population doubled. Se duplicó en un siglo. So that in 75 years, we have reached 4 billion. En 75 años alcanzamos 4.000 millones. And almost every consecutive decade, world population added on another billion. Y casi cada década consecutiva se incrementó en 1.000 millones. So we are at the moment around here somewhere and reaching to 8 billion. And it's estimated that by the mid-century, the population will be 9 billion. At the end of the century, 12 billion. Entonces estamos ahorita al final de la flechita y estamos cerca de los 8.000 millones. Se supone que para mitades del siglo vamos a estar alrededor de los 10 y how many at the end? But where is these billions of people are living? This is a relatively recent map of the urban concentrations in the megacities, 30 mega hubs of the world. Pero esta población no está distribuida por parejo, tiende a concentrarse enormemente en lo que se llama las megaciudades, estos centros urbanos con una altísima densidad de población. Dear friend, Professor Carrillo, in his 2006 book on Northern Cities, mentioned the century that we are in as a century of cities. El profesor Carrillo en su libro del 2006 sobre Knowledge Cities mencionaba que precisamente este era el siglo de las ciudades. And many other authors also mentioned that it is century of cities, but it's the century of Asian cities. Y muchos otros autores refuerzan esta idea, pero califican que es el siglo de las ciudades asiáticas. As we see also 30, 17 of them at the moment, megacities are in Asia. Como ven, predominan las megaciudades asiáticas. We are on the earth of the face from our ancestor Homo sapiens, according to a very recent research, not 200,000 years, but 300,000 years. De acuerdo a investigaciones más recientes, es hace 300.000 años que tenemos presencia como especie humana en la Tierra. But relatively contemporary urban civilization only take place to last 10,000 years, which is called as Holocene geological scale theory. Pero realmente la configuración urbana de la vida de los humanos solamente se refiere a esta época que se llama el Holoceno, los últimos 10.000 años. We are living in an earth that is about
repetir exactamente las cifras, pero las edades geológicas del planeta son extraordinariamente mayores que la muy relativamente reciente presencia humana. This area of modern human civilization also reported currently as Anthropocene era, which is age of humans. Esta muy última era geológica que se acaba de caracterizar se le llama el Antropoceno y que se refiere a aquella en la cual se distingue por el impacto humano en el planeta. Maybe some of you read this book or heard of it, that we are at the moment, the Earth is facing, the planet is facing the sixth extinction. Probablemente ustedes conozcan esta obra de Elizabeth Colbert, que es La Sexta Extinción. This means that we already experienced, we as the planet experienced 5 extinctions. Esto significa que ya hemos, como planeta, experimentado 5 extinciones previas y estamos en una circunstancia que nos podría llevar a la sexta. Without going into details, the first one was around 400 million years, and the last one was 65 million years ago. La primera fue hace alrededor de 400 millones de años y así sucesivamente. Probably the most well-known one is the last one, Holocene extinction event, which ended the life of dinosaurs. Quizás la más conocida es la última anterior, que fue en la que perecieron los dinosaurios. But what is interesting is that in every extinction period, 70 to 98% of life forms wiped out from the face of the Earth. Pero lo más notable es que en cualquiera de estas extinciones, cerca del 80% de todas las formas de vida fueron borradas de la superficie del planeta. Currently, with this Holocene extinction, at present, the loss of biodiversity is exponentially growing. Y en esta cierre de etapa del Holoceno, lo que estamos viendo es que la extinción de especies se tiende a acelerar de manera cada vez más incremental. This is happening in such a massive scale that at the moment 75% of the marine life is under threat and 75% of agricultural crops that we know them are under threat of extinction. Esto significa que alrededor del 75% de las especies marinas, así como alrededor del 75% de las especies de cultivo, se encuentran en riesgo de extinción. This is bringing these two together. Urban population growth, human population growth, and the extinction of the flora and fauna. Estas gráficas conjugan, por un lado, el crecimiento de la población humana y por el otro lado, la tendencia a la extinción de las especies. A quick summary of this picture. Year 1800, 1 billion people, and we were only occupying 8% of the Earth space, and only about 2% of the flora fauna was under a serious threat. Esto lo que nos muestra es la rapidísima progresión, donde al inicio de la misma tan solo el 2% de las especies se encontraban en riesgo. A century later, we reached the 2 billion in 1900s. We grow to 17% of the Earth space and 5% of the species disappeared. Ya para el siglo pasado, a principios del siglo pasado, ya nos encontrábamos con el crecimiento de la población que hemos mencionado y ya con un incremento en la desaparición de especies del orden del 10%. A massive population hike in the beginning of 21st century jumped to 6 billion, and we have moved to 40% of the Earth's surface and 14% of the flora fauna extincted. Y al principio del presente siglo ya nos encontramos con un brinco exponencial en la población al orden de los 6.000 millones y una desaparición de especies de 40% de magnitud. So we have two options ahead of us. One of them is a
Tenemos dos opciones por delante, una pesimista y otra optimista. The pessimistic one, business as usual, continuing, and we are reaching by the end of the century 12 billion. Half of the Earth space, including ocean space, are occupied, used by humans, and about 17% of the entire species are disappeared. El panorama negativo de que las cosas sigan como están significaría que al final de este siglo tendríamos alrededor de la mitad de la superficie total del planeta ocupada por los humanos, incluyendo los lechos y las superficies marinas, y que con ello tendríamos alrededor del what's the percentage of extinction? 17. 17%. And the positive optimistic option, which is the green future, we bring the occupies the Earth surface a little bit down, and as a result, the impact comes down as well to about 12%. Y un escenario más optimista sería que lográramos acotar la superficie ocupada en forma tal que el impacto en la extinción de las especies fuera solo dentro del orden del 12%. And most of us generally focus on the land, but scientists point out the oceans as the most critical areas of the Earth. They're considered as the ones of the Earth, and marine ecology is under extremely serious threat as well. Generalmente pensamos en la superficie terrestre como aquella en la que la presencia humana tiene un mayor impacto, pero los especialistas claramente indican que son los océanos que fungen como los pulmones de la Tierra los que se ven más afectados por el impacto humano. Sorry for drawing a very negative picture, but we still have a chance to make things a bit better than it is. For many, technology could be the rescuer of our future. Lamento tener que presentar esta perspectiva negativa, pero las cosas son como son y por otro lado quizás podamos hacerlas cambiar. Por ejemplo, para algunos la solución está en la tecnología que siempre puede llegar al rescate. And today, our globe has been being wired with hard and soft wired with various technologies. And these technologies in our homes, in our pockets, in our business areas, in our cities, potentially providing a digital ecosystem that today we talk about this system as smart city. Y claro que pensamos así si estamos inmersos en un ecosistema digital en el cual en nuestros bolsillos, en nuestras casas, en nuestra ropa, por todos lados estamos envueltos por formas tecnológicas. And the technology is claimed to solve many of the issues, particularly urban issues where the majority of the world population resides. And through these smart solutions, transport, green infrastructure, energy, quality of life, education, and you name it, there are many options are available to help us. Y pues así que no es de extrañar que la gente piense que los grandes retos urbanos simplemente pueden ser resueltos con más tecnología, los problemas de transporte, los problemas de agua, etcétera, etcétera. There are various technological solutions and technology at our hands to make life easier for us. Not only for us, but for the environment, for our mobility, for doing businesses, and for governance systems as well. So probably you can read those ones as well, but these are individual potential solutions, kits for an urban space. Así que en efecto hay paquetes tecnológicos para atacar problemas urbanos, problemas de transporte, problemas ambientales, etcétera, etcétera, incluso problemas de gobierno y de organización social. Supranational organizations such as European Union provide
realize the importance of the smart cities and develop this framework, placing governance, environment, living, mobility, this one, economy, and society at the heart of the smart city agenda. Los organismos supranacionales, tales como la Unión Europea, plantearon modelos como este, que el profesor Tan no puede leer desde ahí y yo menos desde acá, pero que básicamente condensan una multidimensionalidad de factores para el enfoque smart de las ciudades. So this is a lesson to me. Not use yellow and white walls. No usar letras en amarillo y en blanquito. So since then there has been a number of smart city conceptual frameworks. This is one of the recent ones that I have developed. Y bueno, aquí está otro modelo que es el que yo les quiero proponer. As much as the technology, I see policy and governance along with the users and the community at the heart of the driving smart city agenda. Le doy un lugar importante a la tecnología, pero tanto como eso, se lo doy a la comunidad, a la gente y al gobierno. But again, smart cities need to produce positive outcomes, and these outcomes should be measurable, and they should provide, ideally, productivity, sustainability, accessibility, well-being, livability, and good governance to cities. Y además de estos elementos nodales al centro, estos deben de reflejarse en una serie de resultados medibles, que son parámetros de la calidad del modelo SMART. Por ejemplo, la productividad, la sostenibilidad, la conectividad, etcétera, de las ciudades. And one thing that I would like to also highlight, which was one of the earlier sessions, I think Andreas talked about this knowledge for development agenda key items, safety and security. So we are today using numerous technologies, non-linked or without, but this safety and security and privacy issues have been mostly neglected. For those who Can I translate? Uno de los aspectos que quisiera enfatizar, que ya hubo una referencia a él, me parece que por el profesor Andrés Bragner esta mañana, es el aspecto de la seguridad, sin el cual realmente la vida de las ciudades no puede funcionar, y entonces cada vez nos preocupa más, no solo desde el punto de vista de la seguridad en sí misma, sino también de sus contrapartes como la privacidad. For those who are interested in, this is a really good bestseller book that talks about the dangers of the technology. And also many of you probably have seen Tom Cruise's Minority Report movie, and gives quite a lot of insights in the future that crimes will be eliminated before they were actually committed. Bueno, pues ustedes posiblemente conozcan este libro, si no se los recomiendo, que muestra varios de estos retos que presentan las tecnologías digitales, así como la referencia a la película Minority Report de Tom Cruise. Okay, so probably some of you with not much background on smart cities wondering, okay, what smart cities? In the next couple of slides, I'll provide a number of definitions of smart cities. Vamos por unas definiciones de Smart City. Rather than going with 13 individual definitions, what I'm going to do is just highlight one point, which is, in general, smart city is a technology-led urban utopia. Más que ir por estas 13 definiciones por cada una, lo que quiero enfatizar es un punto, y es que en general la idea de Smart City es una utopía tecnológica urbana. And my own definition on what an old city is, the last one. It's supposed to be the ideal form of sustainable cities of the 21st century. La última es mi propia definición, que les quiero proponer, y que trata de encapsular una perspectiva sostenible de las ciudades smart. And particularly it should bring economy, society, environment, and governance in a balanced and
sustainable way. Y en particular pretende lograr un balance sostenible entre el gobierno, la economía, la vida social y el ambiente. Okay, with this in mind, now I'm moving to the second part, which is the empirical part. Ok, ahora nos vamos a la parte empírica, que es la segunda parte de la presentación. So, what I've done is, this main question, the broad question is too broad. In order to measure it, directly measurable, I have introduced these two more practical research questions. The first one focusing on the relationship between urban smartness and sustainability in terms of greenhouse gas emissions to CO2. Entonces, eso nos lleva a enfocarnos en dos preguntas de investigación. La primera se refiere a la relación entre la sustentabilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero. So basically, whether urban smartness contributes to environmental sustainability through decreased CO2 emissions. And the second question is whether this changes through time. La segunda pregunta es si esa relación entre la capacidad de ser smart de las ciudades, si ese efecto que pudiera o no tener sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, cómo se comporta en el tiempo. Entonces, la segunda pregunta es ese efecto transversal a lo largo del tiempo. Okay, in terms of the case study context, I have chosen UK. En términos de espacios de investigación, he escogido el Reino Unido. One of the major reasons for that is UK having a number of successful smart city initiatives, mainly London, Bristol, and Dublin. Y una de las razones principales es que presente el Reino Unido tiene una muy rica colección de ciudades, de casos exitosos de ciudades smart, incluyendo Londres y otras que ustedes ven en la lista. And the other 15 successful smart city initiatives have been subject to the analysis of this research. Y sobre esas hemos hecho este análisis para esta investigación. So I'm not going to go into the deep due to the time into the analysis part of it, but I'll just explain about the variables. The dependent variable is obviously CO2 emissions, per capita carbon dioxide emissions. No voy a ir a través de todas las variables, pero es obvio que en este estudio, de acuerdo a las preguntas que hemos formulado, la variable dependiente es precisamente la tasa de emisiones de gases de invernadero per cápita. And independent variables, in terms of measuring urban smartness, we looked at websites, the number of website hosted compared to the population in that city. Y con respecto a las variables independientes que inciden en la smartness, que caracterizan la smartness, vamos a tomar aspectos como, por ejemplo, la densidad de servidores digitales. And the second one is the IP numbers, No. IP addresses of this locality per thousand population. Igualmente, la tasa de direcciones IP por razón de la población. And we have also included socioeconomic indicators such as GDP per capita, Incluimos también algunos indicadores socioeconómicos como el Producto Interno Bruto por cabeza and a number of urban form indicators such as green spaces, population density, urban sprawl, and polycentricity. y algunos indicadores de forma urbana tales como la densidad, los espacios verdes, la policentralidad, etc. Again, we have used three different types of statistical analysis models without going into any details on those time because of time. First one is full regression model. Hemos usado tres acercamientos analíticos, no voy a ir mucho en detalle con ellos, pero la primera es regresión entera, regresión completa. And the second one is two-way fixed effect panel data model. El segundo es, ¿quieres repetir? Es Two-way fixed effect panel data model.
un modelo de datos de ida y venida. And the last one is random effect panel data model. Y el segundo es uno similar pero de carácter aleatorio. Okay, now I'm jumping into the summary of the results. Ahora vamos rápidamente a los resultados. And probably this table is a bit difficult to interpret, so I'm jumping on to findings first. Findings relating urban form and CO2 emissions. Vamos directamente a los resultados sobre las emisiones. Our findings, like similar to the literature and other research findings, indicated that sprawl increases carbon emissions where polycentricity reduces carbon emissions. Y en concordancia con otros estudios, hemos encontrado que en efecto el sprawl, o sea, el desparramamiento de la forma urbana, incrementa la emisión de gases, mientras que la policentralidad, o sea, la concentración ordenada, la disminuye. Unfortunately, our study didn't find any association between green space and CO2 emissions. Normally, you assume that a city that has larger green spaces would produce less CO2 because of the trees emitting carbon dioxide. Sin embargo, lo que no encontramos fue una relación entre los espacios verdes y la disminución de los gases. Uno esperaría que existiera una relación directa, pero nosotros no la hallamos. I discussed this law of the research with one of my environmental scientist colleagues, and he told me that I shouldn't be focusing on green spaces because only young trees absorb carbon dioxide. If you have open green turf or older trees, it doesn't have an effect on the CO2 reverse. Y discutiendo esto con un especialista en esta temática, él me hizo notar que no deberíamos estar usando los espacios verdes como un parámetro, dado que solamente los árboles jóvenes absorben el dióxido de carbono. Socioeconomic effects, this is again in line with the literature. As we are getting wealthier, we are polluting more. Y igualmente los resultados socioeconómicos coinciden con la literatura en cuanto que los espacios urbanos más afluentes, más ricos, tienden también a ser los que más contaminan. And in terms of time effect, through time, CO2 emissions are decreasing. Y encontramos también que en términos del tiempo esas emisiones están decreciendo. When you look at the main question, the relationship between city smartness or urban smartness and the sustainability, we find this. Y entonces cuando integramos estos resultados y miramos a la relación entre la capacidad de ser smart de una ciudad y la emisión de los gases, encontramos lo siguiente. First of all, from literature, we want to validate whether our use of two smartness indicators, IP addresses and websites, whether they are creating reliable outcomes. And we have found a number of international smart city ranking indices, such as IESW and UAE, that ranks UK cities similar to our ranking. Y en ese sentido, lo primero que hemos encontrado es con respecto a nuestros dos primeros parámetros, que son la densidad de los servidores y por otro lado la densidad de las direcciones IP, que en efecto la relación es directa. Out of 15, these 5 cities have a positive correlation between city smartness and sustainable outcomes. Para las primeras 5 ciudades de la lista encontramos una relación positiva entre el nivel en que son smart y la disminución de los gases. And for the other 10 cities, unfortunately, our study didn't provide reliable relationships between both the smartness indicators and CO2 emissions. Sin embargo, para las siguientes 10 ciudades de este grupo de 15 no pudimos establecer la misma correlación. However, in all 15 cities, from 2005 to 2013, every 9 years, CO2 emissions decreased. Sin embargo, para todas las 15 ciudades del 2005 al 2013, las emisiones acumulativas fueron disminuyendo. And also what we have done is we have divided this
Y por otro lado, lo que hemos hecho es agrupar estas 15 ciudades de acuerdo a su desempeño en 4 cuartiles. Cities with at the upper quartiles, better performing cities, in terms of IP addresses indicator, show higher CO2 per capita emissions comparing to the others. Las ciudades en el primer cuartil señalan que con respecto al indicador de las direcciones IP de esa densidad, sí tuvieron un incremento en los gases invernadero. But in terms of hosted websites, there was a reverse relationship. Pero en términos de los servidores de web, el efecto sí fue inverso. So this is the graphical representation of these 4 quartiles and through time the decline of the CO2 emissions. The first one based on IP versus the second one based on websites hosted. Este es un excelente resumen visual de los 2 parámetros, el primero de los servidores web, el segundo de las direcciones IP, y las 4 líneas muestran precisamente los 4 cuartiles en que se agruparon las 15 ciudades. Okay, I'm jumping quickly to conclusion, a couple of slides. Voy rápido a las conclusiones. And there's a declining trends in overall CO2 emissions. Hay una tendencia general a disminución de las emisiones de CO2. And our findings indicated that significant relationship between CO2 emissions and city smartness. However, this relationship is not linear. Hemos entonces podido confirmar que sí existe una relación entre el grado de ser smart de una ciudad y su capacidad de disminuir los gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta no es una relación lineal. So there's a U-shaped relationship between CO2 and city smartness. So this is the first quartile, best performing city group, and second, third, and fourth one. You would assume that linear relationship, but this is a U-shaped relationship. Bueno, así que encontramos realmente este patrón ligeramente en forma de U, en el cual tenemos los 4 cuartiles y que si bien nosotros podríamos haber supuesto una relación lineal, observamos que no necesariamente es el comportamiento. Okay, conclusions. Conclusiones. There's a positive correlation between technology adoption and sustainable outcomes. Existe, en primer lugar, una correlación positiva entre la adopción tecnológica y los efectos ambientales. And furthermore, city smartness and sustainability change over time. Y segundo, que la capacidad de smart de una ciudad y la sustentabilidad, la relación entre ambas, cambia a lo largo del tiempo. However, despite the policy promise, UK cities' sustainability achievements are not at that high level. Sin embargo, a pesar de las promesas de las políticas públicas en el Reino Unido, la sustentabilidad de las ciudades británicas no corresponde con lo esperado. Considering some issues within the statistical analysis, this research highlights prospective investigations in this area. Estos mismos resultados claramente nos sugieren las siguientes investigaciones que se deberían de derivar de aquí. And one of the important findings that justify while technology's impact is relatively minimum for sustainable outcomes, why cities are continuing to be more sustainable. Uno de los puntos es precisamente cómo las ciudades podrán llegar a ser más sostenibles a partir de este tipo de resultados. This is due to distinction between sustainable policies and smart city policies so far. Esto es muy importante porque se refiere justamente a una distinción entre políticas de sustentabilidad y políticas de ciudades smart. In order to ensure the smart city paradigm, we need to bring these sustainable urban development goals in parallel to sustainable city development goals. Entonces, para que lograr que realmente los modelos de ciudad smart puedan madurar, necesitamos romper esta brecha entre la dimensión ambiental y la dimensión de smartness. That way we can
Y si lo logramos, entonces podemos pretender un futuro más sostenible para las nuevas generaciones. This is a book that I authored and published last year on smart cities. Anyone interested in could use this as a reference. Thank you very much. Y este es un libro reciente sobre esta temática que cualquiera lo puede usar como obra de referencia. Muchas gracias. Aplausos. Buenas tardes, ahora sí. Si bien es cierto que la tecnología abona en el desarrollo de las ciudades, en estos temas especialmente de los desastres y también del clima, sin embargo hay un aspecto que me parecen limitantes que no se han tocado, o salvo que no haya tomado nota, y es las decisiones o falta de políticas de los gobiernos. Ejemplo, en nuestro país ha sucedido últimamente el fenómeno del niño costero, con grandes desastres. Sin embargo, al parecer, la República del Perú no ha tomado las previsiones del caso en cuanto a la conectividad y hacerse de la información que entiendo existe a nivel mundial en la toma de información de posibles desastres. Es decir, nos ha agarrado desprevenidos por no tener la información a la mano. Por otro lado, en cuanto al clima o el efecto invernadero, algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, se retiran o no quieren, no están con la mayoría de países para hacer que se mitigue el efecto invernadero, ¿no? A nivel mundial, porque ellos ven, entiendo, sus intereses de comercio, de industrias, etc. Y sin embargo, se han retirado o pretenden retirarse de estos acuerdos mundiales. ¿La pregunta es para? Okay, so I will summarize, and he basically refers to two levels of policy making. At the national level, like in the case of Peru, where there is an intention to make some measures regarding security and disaster prevention, but in the end, implementation fails. And at a more global level, he's referring to this situation where the US government is withdrawing from the Paris agreements, and so he wants to know your thinking about it. So, security issue. How many people with IT background here or computer science background here? Okay, wish there was an now. Okay, so. ¿Cuántas personas están relacionadas con una formación de tecnologías de información? Okay, so safety and privacy is not my main domain, but I have read in this area. When we use an online system or a software, there is always this agreement that the failure of the software and its potential harms that it causes to us, we waive all the responsibility of the provider. But if it's something else, if you buy a house or buy a product, there isn't such thing. When you're going on a Facebook, you agree. When you're using Gmail, you agree on that. The reason for that is, to my understanding to a bit of computer science, is that there's a lot of layers of coding. And programmers, they are rushed by those companies to develop the products. Many of them are not secure enough to be released. But because of the customer service rights have not developed in the IT services and software area, we use them with our own risk. That's why our phones hacked, that's why someone watches from our smart TV, our living rooms, or when we have baby monitors, someone can hack it and broadcast this video of our children online, dark web, for example. There's a lot of role for the federal government for this. Okay. So just to está respondiendo la primera parte. Él dice que si bien él no es un especialista en tecnologías de información, su conjetura es que el hecho de que las presiones y los incentivos bajo los que trabajan los desarrolladores de software los obliga a impulsar sus entregas antes de que las suficientes validaciones y pruebas se hayan
centralizado y que de alguna manera ese riesgo se está transfiriendo al usuario final, de manera que implementos tales como una cámara para un bebé que está cuidando su sueño pueda ser hackeada, y solamente pues como un ejemplo de numerosas instancias de la vida cotidiana en la cual el factor riesgo está imbuido en el mismo proceso comercial y de las formas de producción de software. Buenas tardes. He hasn't finished. He has a second comment. Quiero participar sobre esta conferencia. Bueno, resulta de que justamente en este momento tenemos de los que han sido anunciados para participar en este evento, 4 norteamericanos y 4 mexicanos que he visto en la lista. Y seguramente el tema que más le preocupa a ambos es que Donald J. Trump se le ha ocurrido a este loquillo construir un muro entre México y Estados Unidos. Y hoy día ha dicho que se construye sí o sí, pero ha tenido una idea genial de que el muro va a ser una pared de paneles solares, de tal manera que produciendo electricidad el muro se va a pagar casi solo. Digo casi porque los mexicanos van a pagar de todas maneras una parte. Punto 1. Punto 2. Donald J. Trump, que es presidente de 4 de nuestros amigos, a quienes les pido disculpas por estar en este auditorio que lamentablemente no tiene buen equipo de sonido y es una vergüenza para nosotros porque estamos de anfitriones. Entonces, lo que quería decir es que el señor presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha cometido uno de los crímenes más terribles contra la humanidad y ha puesto a la Tierra toda ecológicamente contra la pared, con lo cual se va a producir el fin ecológico a nivel mundial. Consiste en que después de muchos sacrificios, con Barack Obama y casi 200 países, en una de las cumbres climáticas realizadas en París, se ha llegado al Acuerdo de París. Ese acuerdo era una esperanza, termino, ya. Que si va a traducir, me dice acá, va a haber un corte, espero que puedan cederme la palabra. Con eso es suficiente, ya hemos captado la idea. Vamos a ustedes han escuchado los puntos, basically, this is a pronouncement, so there's no further comment, but it's basically making a point about the political decisions from the US government regarding the building of the wall between the borders between Mexico and the US and the withdrawal from the Paris Agreement. So, thank you. There were comments, not questions. So, in security, let me finish just with a very quick sentence. So, sooner or later, Arequipa will develop a smart city. Hopefully after Novi City, which is more important than smart city. Security should be one of the important criteria to do this. Many cities, because they have lack of expertise in this particular area, and it's a challenging area as well, neglect this. But it would be ideal to consider this issue as a priority when smart city of Arequipa is being developed. Pero él está finalmente consciente de la razón, así como la doctora Blanca lo enfatizaba esta mañana, en el sentido que si no podemos hablar de knowledge cities sin atender el tema de seguridad, tampoco ocurre el doctor Jit Kandar que el concepto de smart cities pues no sería para nada smart, sería totalmente estúpido, si no pusiera por delante el tema de la seguridad y la privacidad. Una de sus conclusiones fue que los árboles, han llegado a la conclusión de que el número de árboles precisamente no reduce el CO2. La pregunta sería, en el concepto de Smart City, ¿cuál sería entonces el papel del incremento de las áreas verdes para las ciudades? En el caso de Arequipa sería muy importante su respuesta, porque nosotros somos un
cierto. Y estaríamos muy abocados a tratar de incrementar ese número. Entonces, ¿cuál sería el papel de las áreas verdes en el concepto de Smart City para llegar a ser ciudad sustentable? Con respecto, regarding to your finding about the fact that no visible impact was produced on CO2 by green areas, so then what should be the criterion for Arequipa regarding the green areas policy? Unfortunately, I'm not that much familiar with Arequipa or any other Peruvian cities. I've only been to Lima Airport, Arequipa Airport, and city center. But from what I know in general, per capita, a certain level of green active and passive spaces should be developed for every city. This is a standard of quality of life. From what I've seen from the hill of the hotel, it might be due to the weather. It's not a very green city, unfortunately. So probably further investing on options greening the city, but maybe in a smart way, not making everywhere in a grass that consumes so much water. Maybe going for the cacti options, local plantations that would increase the both visual and the environmental qualities of the city is a must. Lo que está diciendo el doctor Edith Candler es que, bueno, si bien el aspecto biológico de las áreas verdes no es su especialidad concreta, sin embargo, que hasta donde él entiende, realmente una política integral de áreas verdes contempla diferentes dimensiones. La única no es el impacto en la calidad del aire, sino dado que hay áreas verdes activas y pasivas, por ejemplo, para recreación, para visualización, para contención, etc. Entonces, lo que es importante es que el diseño general de la ciudad, de acuerdo a su clima, de acuerdo a su geografía, de acuerdo a los usos urbanos, entonces tenga un entendimiento smart completo y un diseño adecuado. We can see that there's a lot of energy around these issues. These are important issues to all of our survivability. But we have no more time for questions now, so I'm going to encourage you to, you'll be here for a short while after the next ceremony, and hopefully you'll be able to engage both of our speakers a little bit more. It's a great opportunity. Thank you all. Bueno, pues es la doctora Bennett, entonces les está agradeciendo como audiencia, dice que si bien ve que hay mucha energía y muchas preguntas todavía quizás por contestar, que ya estamos contra el tiempo, así que con esto estamos cerrando la sesión y les agradece y les invito a y por favor, no se muevan de sus asientos, no se desabrochen los cinturones de seguridad, porque estamos inmediatamente, doctor Glenn, estamos en sus manos y en manos de la doctora Blanca García a partir de este momento, para que ella nos coordine en el gran evento en el que cada año culmina, así ha sido por una década, la Cumbre de Ciudades de Conocimiento. Lo que estamos por atestiguar es la ceremonia de la entrega de los premios Maxi, Most Admired Knowledge City, la ciudad de conocimiento más admirada, que se llama así porque esta es seleccionada por un panel de expertos internacionales, como nos van a explicar.